a conocer un video verdaderamente repugnante, un video en donde se exhibe una presunta agresión de militares a una mujer. Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y al parecer una agente de la Policía Federal también aparecen en la grabación, amenazan y encañonan en repetidas ocasiones a la presunta víctima. Le muestro la información, ahora lo comentamos. A través de las redes sociales se dio a conocer un video donde 2 elementos del ejército mexicano y una de la Policía Federal someten a una mujer presuntamente integrante del crimen organizado. Esto en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. En el video de 4 minutos se observa a una mujer sometida con la cabeza cubierta con una playera amarilla. La mujer sentada sobre la tierra y descalza llora, mientras otra mujer con el uniforme de campaña del ejército mexicano le da un jalón de cabello. Continúa el castigo de la militar con jalones de orejas y también de cabello. Un segundo militar con su arma de cargo se acerca a la mujer. Al fondo entra un elemento de fuerzas federales de la Policía Federal con una bolsa en la mano, mientras un cuarto participante solo se dedica a grabar. La militar sentencia. El heroico colegio militar, tan antiguo como México. Amigos, la creación del heroico colegio militar representa uno de los más grandes pasos de las Fuerzas Armadas mexicanas. Desde sus orígenes en aquel 18 de octubre de 1823, la institución ha encarnado valores y principios fundamentales que han guiado la formación de aspirantes a oficiales del ejército mexicano. El día de hoy, amigos, daremos un paseo por los pasillos del heroico colegio militar y descubriremos lo que todos saben que pasa ahí dentro, pero que pocos son los que se atreven a reclamar. Conozcamos, pues, la verdadera cara del heroico colegio militar. Cuento mi experiencia como cadete del heroico colegio militar en el año 2014 sobre las distintas formas de violencia física, psicológica y sexual que se practican al interior de los planteles de educación militar. Los cadetes son golpeados frecuentemente con tubos y tablas. Se dice que es para forjar carácter. Con frecuencia estas golpizas culminan en desgarres, fracturas y hasta desvíos de columna. Aquí un ejemplo de los tablazos. ¿Por qué te tiras, cabrón? ¿Por qué te tiras, Los cadetes son extorsionados con frecuencia. Se le llama la sangrada. Se les quita su la beca que reciben de parte de Sedena, bajo amenaza de ser golpeados aún más si no acceden. Las agresiones sexuales son norma en las Fuerzas Armadas, especialmente en contra de mujeres. No es casualidad que el Servicio Militar Nacional pasó de tener miles de voluntarias mujeres a tener 0 para 2019. Las Fuerzas Armadas son un lugar enteramente hostil para las mujeres. Aquí los casos de violencia de género más recientes: el feminicidio de Susana Sayas, el de Gloria Chácero y el caso de la cadete Mari. La violencia en los planteles militares no es meramente anecdótica.
tiene evidencia estadística que la respalda. La eficiencia terminal promedio de los planteles de educación militar y naval es de alrededor del 33%, es decir, solo 1 de cada 3 cadetes se gradúa. Otra evidencia de los maltratos es el altísimo índice de deserciones. El ejército mexicano tiene 260,000 elementos, ese es casi el total de deserciones que han ocurrido de 2006 a la fecha. Es minúscula la proporción de personal que llegará a jubilarse. Testimonios de esta violencia son la recomendación 2016-2 de la CNDH, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por la violación de un cadete de la Escuela Médico Militar y el asesinato del cadete de artillería Jorge Eduardo Sánchez Ortega en 2017 en el CNA, Centro Nacional de Adiestramiento. Las novatadas no se quedan dentro de los planteles. En múltiples ocasiones los soldados han usado estas mismas técnicas para torturar detenidos. Incluso soldados que han desertado y se han incorporado a la delincuencia organizada utilizan estas novatadas para desensibilizar a los futuros sicarios. Estas prácticas no son adiestramientos ni forja de carácter. Son delitos tipificados en el Código Penal Federal y el Código de Justicia Militar. Quien quiera cometer delitos que se meta de narco, no al ejército. La Sedena busca desestimar las víctimas llamándonos desertores y ardidos. Yo tengo mi oficio de baja, mi constancia de tiempo de servicios y mi cartilla liberada por servicio en el activo, y no voy a ser cómplice con mi silencio de sus prácticas delictivas. Invito a todas las víctimas a romper el silencio. Nunca sanearemos y reformaremos las Fuerzas Armadas si permitimos que estas prácticas queden impunes. No hay honor en golpear a chavitos de 18 años. Ese es un acto propio de cobardes. El heroico Colegio Militar no es el templo del honor. Es la Universidad Nacional de la Docencia de la Tortura, la extorsión y la violencia sexual. Quienes solapan estas conductas son una desgracia al uniforme. Como su mismo nombre lo indica, consiste en usar tablas de madera para golpear los glúteos y pies de soldados y marinos. Los golpes solo paran cuando las partes golpeadas quedan completamente negras y cubiertas de moretones. Cuando los golpes se dan específicamente en los pies, puede utilizarse un tubo en lugar de una tabla. Entonces la novatada se le conoce como herrar al potro. Cabe recalcar que potro es el apodo que se les da a los de nuevo ingreso, a los de primer año. Frecuentemente esta novatada se utiliza como corrección para incumplimientos de parte de los cadetes. Botines mal boleados, uniformes sin cirolear. Cirolear es como sacarle brillo a las partes metálicas del uniforme. Cuarteleras, el gorro militar en mal estado, aunque también se dan solo por el propósito de violencia gratuita. Recuerdo con claridad una ocasión en que uno de mis tenientes comandantes de sección decidió, en virtud de que la compañía había estado tranquila los últimos días, tablear a todos los cadetes de segundo año solo para recordarles su lugar. Consiste en inhalar hasta el desmayo o el vómito granadas de gas lacrimógeno. Este tipo de novatadas suele ocurrir en los baños de las compañías o en espacios abiertos como los jardines. A veces los cadetes son dejados por horas en posiciones incómodas, incluso hasta el desmayo, recargando el peso de su cuerpo, especialmente con la intención de lesionar el cuello. El cuello no está diseñado para eso. Colocar el peso entero del cuerpo en el cuello puede generar hernias, fracturas y, en caso de caídas en estas posiciones, la muerte. Cuando se usa el obús, se debe limpiar con químicos corrosivos para impedir que la pólvora se solidifique al interior del cañón y forme una costra que arruine el regimado. El regimado es el ajuste de las guías vertical y horizontal según cómo se va a disparar. Dichos líquidos caen en una cubeta conocida como la coca. Los cadetes son obligados a beber de la coca y vomitarla inmediatamente. ¿Conoce del waterboarding? Pues es eso.
Le echan agua o en el caso de Sedena, líquido de limpieza como cloro detergente para asfixiar al cadete hasta el desmayo, quemando el esófago en el proceso con el paso de los químicos. El reto consiste en poder decir en voz alta María muchas veces mientras el cadete es golpeado en muchas ocasiones en el diafragma. Normalmente se quedan sin aire y se vuelve cada vez más difícil decir cualquier palabra, o incluso estar consciente por culpa de la hipoxia. Al cadete lo descalzan sobre un hormiguero y se echa sobre los pies ya sea miel, refresco, jarabe, etc. Algo dulce. Las hormigas salen y muerden los pies del cadete hasta dejarlos negros por la inflamación. Obligan al cadete a caminar y a marchar todos los días siguientes sin una queja. Y no se te ocurre denunciar a las autoridades porque te agarran de... Cosas que me tocó ver y o vivir dentro del heroico. Va a estar muy largo e iré poniendo todo lo que recuerde. La primera noche nos levantaron y nos llevaron a un cuarto. Nos iban a dar nuestras primeras Marías, solo para que, según las palabras de mi segundo año, nos fuéramos acostumbrando. Obviamente los golpes eran con mucha fuerza. A mi segundo año le sacaron la uña del dedo gordo de la mano. Suelen ponerte el dedo sobre el cañón del arma y con la parte trasera de la bayoneta, cuchillo, te golpean hasta que te la sacan. A un cadete lo encerraron en su locker mientras con sprays y un encendedor lo calentaban por fuera. Otra tortura muy común era hacer una bolita con el migajón del pan. Tenías que masticarla y llenarla de saliva, luego pasársela al siguiente en la mesa para que hiciera lo mismo. Y el último se la tenía que comer. Para el final era más saliva que migajón. Otra cosa muy común de todos los días era ponernos en posición mortero como se ve en la imagen durante horas. A veces, mientras estábamos así, nos daban patadas en el estómago. También me contaron que expulsaron a un cadete por llenar los calcetines con alcohol a un potro y prenderle fuego, causándole quemaduras de 3er grado. Me tocó estar en el juicio de un cadete que expulsaron por reventarle el oído a otro de segundo año, al darle un golpe en la oreja con la culata del arma. Los potros no teníamos derecho a caminar, literalmente. Si queríamos movernos a un lugar, tenía que ser corriendo todos los días y a todas horas. Tampoco teníamos derecho a ir al baño. Lo hacíamos a escondidas a medianoche o dándole dinero o comida a los guardias. Normalmente no dormíamos más de 4 horas porque para cuando amanecía debías tener tus uniformes planchados, botas boleadas, botones ciroleados, el aseo de tu pasillo hecho, el piso pulido y aprovechar para bañarte e ir al baño, además de planchar y bolear lo de tus superiores. Pero levantarte en la noche está prohibido. Si te descubren, te van a dar con un tubo en las nalgas hasta dejártelas moradas. Así que o lo haces sin que te descubren o de nuevo le das dinero o comida a los que estén de guardia. Un día, a mi antigüedad, un cadete de mi mismo año le dejaron el estómago morado de tantos puñetazos que le dio mi sargento, solo porque estaba aburrido. A otro antigüedad le hicieron una fisura en una costilla cuando lo golpearon en el estómago. Una vez en el comedor nuestro sargento nos hizo tomar vasos de agua hasta vomitar, solo porque no nos terminamos la jarra de agua que nos habían puesto en la mesa. Una noche en la compañía que estaba sobre la mía, la compañía de los espejos, se pusieron máscaras y pusieron música de terror de fondo, mientras iban levantando uno a uno a los cadetes para golpearlos y torturarlos. Para los que piensen, pero ¿cómo es que no se defienden? Ahí existe demasiada lealtad entre antigüedades. Además, ellos tienen el poder de arrestarte, quedarte ahí encerrado el fin de semana. Si desobedeces a uno, tendrás a todos en tu contra y te van a arrestar por lo que quieran. Literalmente te pueden arrestar por cualquier cosa. Quedarte encerrado ahí los fines de semana es peor que recibir golpes y torturas. Además de que si no obedeces o vas de chismoso con un superior, te harán la vida imposible hasta que desertes. En el comedor, a los chiles jalapeños se les dicen
dulces y de vez en cuando te piden que te comas todos los dulces. También debes de llevar salsas a escondidas porque está prohibido, por si a tu sargento se le antoja ponerle a su comida. Siempre debes tener en tu locker galletas, lechitas y dulces porque para todo te van a pedir tus superiores. Si vas a una conferencia y te toca sentarte al lado de un antiguo, un cadete superior, y te pide dulces y no tienes, pobre de ti. Así que eso de que no vas a gastar dinero porque te pagan todo es mentira. Los fines de semana tienes que llevarte la ropa de tus antiguos para lavarla. Como mínimo te gastas entre comida y sobornos unos 700 pesos por semana. Otra tortura común era ponerte de cabeza por bastante tiempo, a veces sobre las tazas del baño. También te hacen las famosas judiciales, que consisten en ponerte una toalla sobre la cara mientras te echan agua. A los pocos días de que yo me salí, asesinaron a este cadete al darle de beber agua con pólvora. También supe de otro al que le habían asesinado al darle un golpe en el pecho. Todos los jueves, después de la hora de visita, para poder entrar de nuevo a la compañía, debías dejar un tributo de comida que se iban a comer los sargentos. Y como el texto no refleja la realidad tanto como un video, aquí les dejo una foto y un video de los honorables cadetes del heroico Colegio Militar. Aquí hay otro video de algo muy común. Esto te dejaba moretones en las nalgas por toda la semana. Una noche antes de salir de vacaciones, el sargento de mi pelotón nos robó los celulares a mí y a mi antigüedad mientras estábamos durmiendo en un cuarto donde solo estaba nuestro pelotón. Una cosa que olvidé mencionar es que muchos cadetes, para conseguir el dinero necesario para las extorsiones dentro, se prostituyen los fines de semana. Amigos, vamos a retroceder un poco. Aquí los casos de violencia de género más recientes. El feminicidio de Susana Zayas. A más de un año del fallecimiento de la subteniente Susana Zayas García, en aquel entonces en la base militar del 37º Batallón de Infantería de Villahermosa, Tabasco, sus familiares siguen esperando justicia. La Fiscalía Militar sostiene que se trató de un suicidio, pero la familia asegura que fue feminicidio, porque el cadáver de Susana tenía un impacto de arma de fuego en la cabeza. Es más, el impacto provino del arma de cargo del capitán Mauro A.S., a quien exoneraron las autoridades castrenses. Otro hecho que hace dudar a los familiares de la víctima es que el vehículo particular que Susana había adquirido horas antes de su muerte fue localizado, sumergido en las aguas de la laguna Las Ilusiones, a menos de 5 kilómetros de la base militar, según se señala en el muro de Facebook Voces de la Ausencia, Verdad, Justicia y Reparación. Sin embargo, a un año de distancia y pese a los peritajes y testimonios de aquel entonces, la Fiscalía Militar continúa sin aceptar que se trató de un feminicidio. En su exigencia de justicia, Carmen Pech Calzada, tía de la víctima, pone sobre la mesa algunas preguntas sin respuestas. ¿Qué descubrió Susana Zayas en el campo militar que le llevó a la muerte? ¿Por qué Susana utilizaría el arma del capitán Mauro si ella también tenía su arma de cargo? ¿Por qué las pruebas de rodisonato que se le realizaron a Susana salieron negativas? ¿Por qué al capitán no se le hizo la prueba de rodisonato? ¿Por qué quisieron desaparecer su vehículo? ¿Acaso el capitán Mauro estaba involucrado en algo turbio? De igual manera, recuerda que días antes de perder la vida, su sobrina le confió que el capitán Mauro estaba incurriendo en malos manejos y le hacía la vida imposible. La obligaba a ir a reuniones sociales con sus jefes, en donde bebían y se embrutecían. Pese a esos antecedentes, abunda, la justicia castrense concluyó que Susana Zayas se suicidó, que no había crimen que perseguir.
Amigos, siguiendo el hilo del video, les leeré un artículo que bien pasa por otro testimonio más. En su artículo ¿Quién vigila a quienes nos vigilan?, Víctor Antonio Hernández Ojeda nos cuenta. Decenas de miles de jóvenes aspiran año con año a ingresar al sistema educativo militar y naval como cadetes, soñando con volverse médicos, ingenieros, comandantes de tropas al servicio de México. El 1 de septiembre de 2014 fui uno de los afortunados seleccionados para causar alta en el heroico colegio militar, yunque forjador de hombres de guerra. Aquella fortuna que fue por años mi sueño de juventud acabaría por convertirse en un infierno cuyas cicatrices a la fecha, con frecuencia, se reabren, sanan, tuyen y vuelven a sanar. A propósito del estreno de la película Heroico dirigida por David Sonana, escribo este texto para narrar públicamente las prácticas de tortura, extorsión y violencia sexual que sufren los cadetes y reclutas de Sedena y Semar al perseguir el sueño de ponerse el uniforme. Confío en que este testimonio crudo y directo de las vivencias del personal de nuevo ingreso en las Fuerzas Armadas permita a los jóvenes de México tomar una decisión informada sobre si desean someter sus cuerpos y almas a esta clase de vejaciones. Y espero contribuir al debate para entender los peligros de la militarización de la seguridad pública. Las novatadas o ritos iniciáticos para el personal de nuevo ingreso se denominan la potreada o pócima. No se trata de un día o un ritual de paso en concreto, sino de un periodo de 1 a 2 años, dependiendo del plantel, en el cual el recluta o cadete se somete a una serie de formas de violencia psicológica, económica, física y sexual para probar su hombría y pertenencia a la institución. Cadetes mueren con frecuencia a causa de las novatadas. Tal es el caso del cadete Jorge Eduardo Sánchez Ortega, asesinado en el 2017 precisamente por medio de una coca artillera en el Centro Nacional de Adiestramiento en Chihuahua. Jorge, cuya mayor ilusión era servir a su país, fue asesinado por sus superiores en esta novatada. En principio, hay un mecanismo para detectar la tortura física en los planteles educativos militares. Todo el personal pasa una revista médica antes y después de salir de franquicia, día libre. Sin embargo, con frecuencia se esconden en distintas compañías a los cadetes demasiado lesionados como para pasar revista para que la comisión del delito quede oculta. La segunda forma de violencia es económica y se conoce como la sangrada. Una forma de extorsión mediante la cual se exigen cuotas al personal bajo diferentes conceptos, supuestas reparaciones necesarias en la compañía, compra de equipo, etc. Con ello, se priva a los cadetes de su pensión recreativa estudiantil, la beca en efectivo, que en mi época era de menos de 200 pesos semanales y hoy en día superior a 500, que reciben los cadetes durante su estancia. No pagar la sangrada es motivo para golpear a un cadete o robarle su equipamiento. Esto con miras a que lo reponga con su propio dinero, si no quiere ser enviado a una prisión militar por el extravío del equipo. No pagar la sangrada es motivo para golpear a un cadete o robarle su equipamiento. Esto con miras a que lo reponga con su propio dinero si no quiere ser enviado a una prisión militar por el extravío del equipo. En muchas ocasiones el propio personal que administra los pañoles y almacenes opera en contubernio con los cadetes agresores para consumar estos robos y extorsiones. Hay algunos cadetes que incluso recurren a la prostitución para poder pagar estas extorsiones. Durante los fines de semana acuden con personajes conocidos como los tíos Rich, varones que pagan por sexo con cadetes varones en una transacción que en el mundo civil se llamaría como Sugar Daddy. Los cadetes no se prostituyen ni por gusto ni para acceder a una mejor vida, sino para tener el mínimo indispensable para pagar las extorsiones que se le exigen en el transcurso de la semana. La tercera forma de violencia es de índole sexual.
puede adoptar formatos como el descrito en la Recomendación 2/2016 emitida en contra de la Sedena por la violación equiparada de un cadete de la Escuela Médico Militar, a quien sus cadetes antiguos le insertaron un toallero por el recto. También puede adoptar formatos como el de los feminicidios de la subteniente Susana Zayas en 2019 o el de la teniente Gloria Cházaro en 2023. Las mujeres al interior del Instituto Armado con frecuencia son tratadas como objetos, como ganado o botín de guerra del que se puede disponer si un superior jerárquico las desea sexualmente. Se presentó una denuncia de amplia difusión sobre acoso laboral por la soldado Alexa Bueno, quien fungió como community manager de la Sedena, hasta que solicitó su baja de la institución ante el incesante acoso que sufrió. La cuarta y última forma de violencia que se vive es psicológica. En promedio, nunca dormimos más de 1 o 2 horas por noche mientras fuimos potros. La noche era para trapear, para ser golpeados, para volar o cirolear uniformes de cadetes antiguos, no para dormir. Al cadete se le tortura bajo la idea de que él voluntariamente ingresó a la institución y en cualquier momento puede abandonarla. Con frecuencia, los cadetes que escapan durante la noche, brincando la barra del heroico colegio militar y eludiendo a los centinelas para escapar, vuelven a sus pueblos, regresan a la vida que habían dejado atrás, pero la vida ya no es igual. Ellos han cambiado para siempre, cargan heridas que en la mayoría de los casos culminan en el desarrollo de un trastorno de estrés postraumático. Estas prácticas se justifican como un ritual de hombría. Supuestamente entrenan al soldado a manejar la presión de un enfrentamiento, a tomar decisiones en medio del fuego enemigo. Curiosamente, estas prácticas también las utilizan los soldados que desertan del ejército mexicano, como los Zetas, para adiestrar a sus sicarios. Así los desensibiliza, los preparan para matar. Debería preocuparnos profundamente como sociedad si el sicario y el soldado se entrenan con los mismos métodos, las mismas narrativas y al cargo de los mismos personajes, soldados y marinos. Es difícil encontrar un vínculo causal entre cómo la inserción de un toallero en el ano mejorará la conciencia situacional de un soldado a mitad de un enfrentamiento, o cómo una coca artillera agudizará la memoria muscular del soldado que debe desencasquillar su arma si ha tenido un accidente de tiro a media balacera. Las novatadas del sistema educativo militar y naval vienen acompañadas de una noción muy particular de la masculinidad. El macho es cabrón, es asesino, es capaz de seguir órdenes ciegamente. Negarse a sufrir esas novatadas, ya sea desertando o solicitando tu baja de la institución, es algo considerado femenino y feminizante. Quien deja la institución es considerado puto, culero, chivatón. El verdadero macho mexicano es el que abre sus glúteos y tracto digestivo a la formación que la patria le ofrece. La guerra contra el narcotráfico empieza perdida si el soldado y el sicario se comportan igual, si operan bajo las mismas motivaciones y narrativas. El soldado y el sicario no son tan diferentes. Muchos de ellos provienen del mismo contexto de precariedad económica. En ambos casos, la institución les ofrece un arma, poder y sentido de pertenencia, identidad, lo cual sacia los anhelos más profundos de estatus y superación personal que cualquier joven pueda tener. Al joven mexicano se le ofrecen 2 opciones. Puede ser sicario del narco o sicario del Estado. Pero el proceso formativo es el mismo. La operatividad es la misma. Los incentivos son los mismos. Ingresar a la corporación es garantía de ingreso fijo, de reconocimiento de sus pares. Mujeres, armas, aventura. Es diminuto el porcentaje de personal que cumplirá 20 años de servicio para jubilarse en el ISFAM. La mayoría de los soldados y marinos desertan o piden su baja. Nadie puede tolerar estas prácticas para siempre y cargan toda su vida en silencio estas heridas psicológicas que más tarde pueden manifestarse de muchas maneras: adicciones, violencia intrafamiliar, conductas antisociales, estrés postraumático, etc.
Nuestras Fuerzas Armadas son una organización de víctimas y de victimarios. De víctimas porque hasta los hijos de generales y almirantes sufren su dosis de potreadas. Victimarios porque eventualmente tendrán su oportunidad de revancha, de extorsionar, violar, golpear. Así, entre víctimas y victimarios, el ciclo de violencia se repite. Militarizar la seguridad pública es poner en manos de más de 300,000 soldados y marinos, forjados por estas prácticas de tortura, la paz de los mexicanos. Probablemente la próxima vez que alguien llame al 911 y llegue la Guardia Nacional al rescate, el oficial que viene al mando, el soldado que maneja la ametralladora MK, es ese joven desvelado, extorsionado y golpeado. Las Fuerzas Armadas se comportan como una organización criminal al interior y al exterior. Internamente extorsionan, golpean y agreden sexualmente a sus integrantes. Hacia afuera, hacen lo propio con la ciudadanía por medio de detenciones ilegales, fabricación de delitos, torturas y violaciones a derechos humanos. Muchos sectores de la población tienen un amor adolescente e idealizado por el ejército y la marina, precisamente porque no conviven de cerca con ellos. Es muy diferente el rostro del ejército y la armada en el desfile del 16 de septiembre al rostro que conocen las víctimas colaterales, los supervivientes de tortura en instalaciones militares, los ex soldados y marinos de México. Estas historias no se conocen, se silencian, se minimizan, se desprestigian. Denunciar estas prácticas no es difamar las Fuerzas Armadas, es describirlas tal cual son. Su popularidad responde a una razón muy sencilla: la opacidad. En el comedor del Heroico Colegio Militar están inscritas en letras de oro las virtudes militares: honor, valor, lealtad, patriotismo. Palabras vacías para intentar dar sentido a la profesión de la muerte. No hay honor en golpear a muchachitos de 18 años, extorsionarlos, manipularlos, agredirlos sexualmente. El bicentenario del Heroico Colegio Militar es el bicentenario de la pedagogía de la tortura. 200 años de experticia de mexicanos asesinando mexicanos en incesantes guerras civiles y campañas de contrainsurgencia. Y bueno amigos, ese fue el video del día de hoy. La verdad espero que les haya gustado porque a mí me costó muchísimo hacer ese video. Bueno, hacer este video. Más que nada porque, bueno, no sé, fue muy tardado hacer este video y es bastante largo, dura como media hora, creo que es el video más largo que tengo. Tendría que ver, creo que el de los traileros que pasa ahí, pero bueno, es un video que... me costó mucho. Estrenamos la intro, ¿no? Que la hice para este video, pero al final se va a quedar como la intro, ¿no? Para mis videos. Y en fin, voy a dejar todos los links de donde saqué la información que usé para este video ahí abajo en la descripción por si a alguien se le interesa. Y de paso, pues dejo los créditos, ¿no? La verdad que el video quedó bastante bien. A mí me hubiera gustado, la verdad, poner algo más de videos reales, no tanto imágenes o así, sino que yo saliendo a la calle haciendo algo, no sé, así como estoy grabando esta despedida que salgo ahí yo boxeando como idiota. Pero bueno amigos, si les gustó el video, ya se la saben, denle like, suscríbanse. Yo soy Otro Lagarda y recuerda, no tengas miedo porque Dios está contigo.